Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes este día 12 de octubre, que estamos iniciando la segunda sesión de nuestro coloquio, Los Estados reconstruyendo el tejido social. Y segunda sesión va a hablar sobre los ajustes impostergables de las políticas públicas. Como ustedes saben, este coloquio consta de 6 sesiones. La primera que fue esta mañana de Nuevas Ventanas, donde nos platicaron experiencias súper interesantes acerca de cómo han transmitido los espectáculos artísticos, sobre todo de artes escénicas, también de música, y el tema de que se confronta también con los derechos de autor, todo esto en un modelo en primer lugar, de difusión y en segundo lugar, de monetización para el sustento de los artistas, los técnicos y los productores. Mañana tendremos otras 2 sesiones, la tercera, que es insumos para el fortalecimiento del ecosistema cultural, que es básicamente una autorreflexión, un autoanálisis de quiénes somos, cuántos somos, cómo estamos conformados, qué producimos, cómo producimos en el sector de la cultura y las artes. La cuarta sesión, que será mañana por la tarde, son los contenidos culturales para el fomento de la salud. Como ustedes saben, las artes, la cultura, las actividades que en primer lugar los artistas nos ofrecieron y también las instituciones como acompañamiento en el confinamiento generalizado que hemos tenido, también después se fue vinculando hacia contenidos específicos sobre el tema de la salud y de la cultura. Mensajes directos sobre esta temática, y se va a hacer un análisis de cómo se ha dado esta vinculación, donde la cultura y las artes van directamente enfocadas hacia el fomento de la salud física, mental y espiritual de la ciudadanía. El miércoles tendremos 2 sesiones más. Una es protocolos de reactivación, la cultura como actividad prioritaria, donde nos expondrán diversos criterios que se han estudiado, se han analizado y se han elaborado para el regreso a la actividad presencial, que no sabemos cuándo será, pero ya las instituciones y también los lugares independientes se han ido preparando de manera muy minuciosa para proteger la salud de la audiencia, pero también para invitarla a que venga con seguridad a los eventos culturales cuando estos sean posibles. Y al mismo tiempo reflexionar sobre si la cultura es o no es una actividad prioritaria para la sociedad. Hasta hoy, para las políticas generales, no ha sido una actividad prioritaria. De hecho, seguramente será la última en regresar a la actividad, pero analizar por qué sí o por qué no es una actividad prioritaria. Y en la última sesión, también el miércoles por la tarde, será de nuevas poéticas. Esto es la reflexión que hacen los propios creadores acerca de las formas y los contenidos de su obra artística. Cómo estas formas y contenidos han ido cambiando y cómo se vislumbra el cambio. Por supuesto, es un tema, además de muy interesante, es un tema en construcción. Es un tema que no solamente, o quizás la parte menos contundente sea la teoría y sea mucho más importante la práctica artística misma, la que nos va a ir diciendo cómo estas nuevas poéticas están surgiendo y seguirán surgiendo durante y después de este confinamiento, de esta pandemia. Vamos a iniciar con esta segunda sesión, eh, ajustes impostergables hacia nuevas políticas culturales. Parte de la reflexión que hemos hecho y que se está haciendo en todo el país es cómo afecta la pandemia, cómo ha afectado el confinamiento y cómo ha afectado toda esta problemática a la que me referí en las sesiones que va a haber en el coloquio, cómo afecta a la definición de las políticas públicas. Las políticas públicas tienen que cambiar o seguirán siendo las mismas.
los programas de cultura que muchos de los representantes que hoy tenemos, de los titulares de cultura a nivel estatal y municipal, elaboraron antes, por supuesto, de la pandemia, un tiempo antes, a veces un par de años o 3 años antes de la pandemia, bajo una lógica y una perspectiva distinta a la que hoy vivimos. Esas políticas cambian o siguen siendo las mismas. Los ejes de acción siguen siendo iguales. Las prioridades cambian, aunque se mantengan los ejes, cambian las prioridades a partir de esto. De toda esta problemática y toda esta reflexión, que es una reflexión totalmente vigente, que es una reflexión igual que las nuevas poéticas, que quizás hoy avancemos un poco en sus respuestas, pero que tendrán que vivir un proceso intenso, tanto de generalización de esta discusión y reflexión hacia toda la sociedad, particularmente también con la comunidad artística y cultural, como a la práctica misma en el futuro inmediato. Entonces, vamos a iniciar. En primer lugar, voy a ir presentando a nuestros participantes conforme vayan tomando la palabra y quisiera yo presentar en primer lugar a Concepción Landa, María Concepción Landa García Telles, que es la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua. Es maestra en políticas culturales y acción artística, con especialidad en edición, por parte de la Formation Internationale Culture París, Francia. Estudios auspiciados por la UNESCO, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y la Universidad de Bourgogne. Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, licenciada en Derecho por el CEU Monterrey, Nuevo León. Así también cuenta con estudios en Ciencias Políticas y Sociales por el Institut d'Etudes Politiques en Grenoble, Francia, socia fundadora de Landa Editores. Se desempeñó también como directora del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Dentro de la misma universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras, fue maestra de las materias de Introducción a la Filosofía, Metodología, Sociología, Redacción Periodística y Edición. Asimismo, fue miembro del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de Chihuahua, AC, fungiendo como responsable de incorporar la dimensión cultural al desarrollo económico del Estado. Fue también vicepresidenta del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Chihuahua, responsable comisionada de participar en la redacción de la Ley del Patrimonio Cultural de Chihuahua y también fue presidenta de la Asociación Civil Cultura y Economía de Chihuahua, AC, logrando durante su cargo desarrollar el clúster de cultura e incorporarlo al Plan de Desarrollo del Estado de Chihuahua durante el sexenio de Francisco Barrio. María Concepción Landa fue regidora de representación proporcional en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, fungiendo como presidenta de la Comisión de Contraloría y Transparencia, formando parte también de la Comisión de Cultura y Educación. Fue diputada por representación proporcional del Distrito Séptimo de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, sin afiliación partidista, con licencia desde el pasado 30 de junio de 2017. Actualmente es secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Chihuahua. Escribió los libros La Mujer antes, después, durante y después de la conquista de México y la construcción social de la responsabilidad social empresarial en el norte de México, del mapa al territorio. Con ustedes, María Concepción Landa. Gracias. Buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Me da mucho gusto saludar a mis colegas de los diferentes estados. Vamos a iniciar esta exposición con un pequeño video que puede introducirse.
Gracias. Bueno, pues con este pequeño video es nada más para introducir esta situación por la que vivimos, por la crisis sanitaria que se nos ha venido por la pandemia. Todos hemos tenido que recurrir a diversas estrategias para preservar la salud, los empleos y las necesidades, y también todo aquello que no es visible, pero que es muy importante para las sociedades y vital. La cultura en sus múltiples expresiones, pero no solamente la cultura, sino la posibilidad de acceder a ella. Y obviamente estos ajustes en la dinámica de trabajo para la producción, difusión y conservación, pues tuvieron diferentes ejes que de alguna manera, siguiendo el esquema de este programa, nos obligaron a ver cuáles fueron los ajustes impostergables, qué es lo que tuvimos que hacer. Primero tuvimos que enfrentar a una realidad, y esta realidad es de que a principios a finales del mes de marzo llega la pandemia a Chihuahua, se cierran los recintos culturales, y entonces inmediatamente nos dimos cuenta que teníamos que darnos las herramientas, el ingenio, la creatividad necesaria para seguir llevando el arte y la cultura a cada parte o cada rincón del estado, que pues como ustedes saben es el más grande de la República. Era un enorme reto para que pudiéramos cumplir con nuestra misión, que es que garantizar que los derechos culturales sean accesibles a toda la población. Entonces, ¿qué sucedió? En primer lugar, que la prioridad para los estados, para los gobiernos, fue pues traducir o llevar todos los recursos al área de salud, y entonces se fue pues imprescindible redireccionar los recursos económicos. Entonces, se redujo los presupuestos, y teníamos que pensar cómo, si estos eventos de forma presencial se iban a suspender, cómo íbamos a hacer posibles que los derechos culturales llegaran a toda la población. Pero por otro lado, teníamos también el problema de ver qué es lo que íbamos a hacer para proteger a los artistas y a los creadores del Estado, que también obviamente se vieron afectados. En primer lugar, nada más para situar, que yo creo que no es el caso de Chihuahua solamente, el redireccionamiento de los recursos del presupuesto estatal, o sea, también del federal, pero aquí en el estado, se hizo una reducción muy importante porque se redireccionó todo el presupuesto del estado, en donde algunas de las medidas fueron como la reducción de los salarios a mandos superiores del 50%. Y en cada secretaría fue diferente el ajuste que se hizo, pero para la Secretaría de Cultura nos redujeron un 53% el presupuesto para los programas. Es decir, que de 42 millones de pesos que contábamos para el desarrollo de programas, se nos dejaron solamente 20 millones. Y en cuanto a todo lo que era la infraestructura cultural que teníamos proyectado, de 54 millones se pasó a 17, de tal manera que fue una reducción del 69%. Además de todo el cierre de los espacios culturales, el teletrabajo que teníamos que hacer para la población, algo que ya habíamos enfrentado anteriormente, pero que que se reflejó en este año, fue la terminación de los fondos mixtos federales desde el 2019, y la reducción de los donativos para todos los programas anuales, como el FONCA, todos los proyectos del FONCA, del PDCM, el PRODICI, el PACMIC, de fomento a la lectura, el infantil, etcétera. Entonces, nos vimos realmente ante una situación que necesitábamos reaccionar rápidamente. Además, en Chihuahua, que tenemos un índice de violencia alto, seguramente esta violencia familiar y violencia en general se iba a disparar durante el confinamiento. Entonces estuvimos obligados a generar proyectos innovadores, pero también baratos, para cumplir con nuestra misión y nuestro mandato constitucional y contribuir a la paz social.
y además no todas las personas podían disfrutar de los contenidos digitales, ya que el acceso a Internet no es universal en nuestra entidad. Pero ¿qué sucedió entonces con el acceso a la cultura y a la información? Teníamos ya un proyecto más o menos funcionando para redes sociales, varias redes sociales, aproximadamente 10%, pero sin embargo, el 59% de la población estatal no tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo podíamos llevar, promocionar y difundir la cultura en estas cientos de comunidades municipales serranas o también en situación de vulnerabilidad que existen en el Estado? ¿Cómo aportar también a cientos de artistas y creadores y cómo los podíamos apoyar si se habían quedado sin empleo? Entonces tuvimos que repensar nuestro papel como institución dedicada al desarrollo cultural, y esto es importante porque nuestra misión es el desarrollo cultural, no las artes como tal solamente, sino que teníamos que promover, difundir la cultura, pero teníamos que seguir trabajando en desarrollar este sector, ¿no? Desarrollar el desarrollo cultural del Estado. Entonces tuvimos que trabajar en reestructurar toda nuestra operación, nuestro presupuesto, y también las prioridades de ejecución de los proyectos que ya estaban en marcha o que habíamos decidido como prioritarios para consolidar estas obligaciones que teníamos de ver por la cultura en general, por los artistas y los creadores. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras respuestas? Nuestras respuestas, primero, como se vio en el video, fue generar este gran instrumento de redes sociodigitales que se llamó Cultura en Casa. Entonces empezamos a trabajar con streaming, live, videos, imágenes, audios, textos. Nos dimos cuenta que teníamos un gran repositorio de contenidos culturales propios. Nos dimos cuenta que teníamos más de 400 y pico de contenidos propios que podíamos en un momento dado recuperar y volver a difundir o de alguna manera redireccionar a programas específicos. Entonces se generaron de todas las áreas de la Secretaría pues programas con materiales para bibliotecas, para cultura infantil, videos desde casa, para transmitir música, también los cursos de lenguas indígenas que dábamos, de artes escénicas, y este gran repositorio hicimos nuestro propio canal de YouTube. Entonces, pues el Festival de Omawali, que es el Encuentro de Naciones Hermanas, el Verano Creativo para Niños, Niñas y Adolescentes, los encuentros de bibliotecarios, las ferias de libros, el Festival Internacional, el Festival de Arte Nuevo, entre todos, todo se pasó a una plataforma virtual. Lo fuimos haciendo, como decía yo primero, en una manera paulatina con el programa de Cultura en Casa, pero poco a poco se fue haciendo mucho más consistente y ahorita ya hemos tenido más de 3 millones de personas que han asistido a nuestros eventos. Y ahí tenemos talleres, presentaciones de danza, como yo decía, y le hemos invertido la mayor parte de nuestros recursos humanos. Tenemos la red, el canal de Cultura en Casa, más 10 páginas alternas que se interrelacionan unas con otras, como diferentes, alrededor de 10 páginas. Por tiempo, no voy a describir cada una de ellas. Pero también generamos un programa extraordinario de apoyo a la cultura que se suma al proyecto que el gobierno de Chihuahua hizo en el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar del Gobierno del Estado. Y el Programa Extraordinario de Apoyo a la Cultura, OPEAC, fue una manera de mostrar, bueno, no de mostrar, sino de atraer a nuestros creadores y promotores culturales que ocupan un lugar esencial en el entramado social. Entonces tuvimos alrededor de 243 proyectos, porque lo que es importante aclarar es que nosotros, si bien es una manera de empleo temporal para los artistas, estos no se les daban de manera individual, sino bajo la presentación de un proyecto que además se integraba a nuestros contenidos digitales.
Entonces se aprobaron alrededor de 100 proyectos por una cantidad de 2.250.000 pesos, que eran de nuestros fondos, pero que los destinamos a este proyecto. Ya estoy muy corta de tiempo, pero quiero también establecer que algo muy importante, y es lo que hemos visto, cómo redireccionamos el apoyo o el trabajo hacia los municipios. Nosotros no quisimos pensar que nos convertíamos solamente en un canal digital donde se producían contenidos, sino que teníamos que seguir atendiendo a los municipios de una manera responsable. Y con los fondos AIEC diseñamos proyectos que iban donde se trabajaba directamente con los municipios. Primero, un proyecto de murales colectivos y de registro audiovisual de patrimonio intangible a través de entrevistas y visitas a los municipios para 20 municipios. Otra cosa básica en los municipios fue todas las bibliotecas del Estado fueron diagnosticadas y dotadas de un nuevo fondo editorial. 40,000 libros se repartieron y se reforzaron 300 espacios de lectura. También los espectáculos escénicos que se iban a presentar en cada uno de los municipios se van a seguir presentando en los municipios, pero a través de una transmisión desde los municipios para darles este espacio. Sí hay una participación un poco presencial, pero a lo mejor no va a ser completa. También generamos un diplomado de cultura de paz a través de las artes para promotores de cultura infantil y participaron pues alrededor de unos 10 municipios en esto. Otra cosa que fue muy importante para nosotros, pero que ya venía desde antes por la voluntad del señor gobernador, es el programa de estímulos fiscales que le llamamos ECANAWEAME. Este proyecto de estímulos fiscales con base en la acreditación del impuesto sobre nómina para los empresarios y los artistas ha sido una fuente realmente muy fuerte de impulso al desarrollo cultural, porque también son los proyectos los que se apoyan. Son 65 proyectos y son 18 millones de pesos de este impuesto sobre la nómina. Algo que también nos hizo trabajar muy particularmente y con mucho impulso fue la colaboración entre estados. Quisimos aprovechar que tuvimos que buscar sinergias y aprovechar nuestros fondos regionales para proyectos en común, y donde esta colaboración entre los estados no dependería de los recursos líquidos que tuviésemos, sino de los productos culturales propios de cada estado. Entonces participamos con la zona noreste, que son los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango, en el Festival de Arte Nuevo, que duró 5 semanas y donde superamos todas las expectativas de asistencia a eventos, coloquios, pláticas y talleres interactivos, y donde pues lo único que gastamos fue en la plataforma, que fue de fondos regionales y no de fondos líquidos de cada uno de nosotros. También vamos a volver a colaborar todos estos estados en el Foro Regional de Inclusión, que también se va a financiar con el fondo regional. Han sido estas experiencias muy retadoras, pero pues estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido. Y bueno, la cultura se ha convertido en precisamente este hilo conductor de la reactivación social, porque seguimos demostrando con las actividades que se han desarrollado cómo la cultura forma parte esencial de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, simplemente para acabar, quiero decir que sí tuvimos que redireccionar nuestros esfuerzos para el 21, porque el presupuesto sigue siendo muy restringido, y entonces decidimos tener solamente 4 prioridades para trabajar, que es el libro de la lectura sigue siendo una política fundamental para nosotros. Los estímulos fiscales como segunda prioridad, hay que institucionalizarlos y van a aumentar a 28 millones, ya no nada más 18, sino 28 millones. Vamos a trabajar en toda la parte patrimonial con el archivo del Estado y el archivo histórico. Y muy importante, porque ya estamos a punto de terminar el periodo gubernamental, vamos a consolidar y a terminar de institucionalizar la Secretaría de Cultura para que el próximo gobierno empiece ya con una institución
mucho más sólida, más coherente y con políticas claras y definidas, mandatos específicos. Entonces, esto ha sido lo que hemos hecho desde Chihuahua en esta pandemia. Perdón por pasarme de tiempo. Gracias. Muchas gracias a la secretaria de Cultura de Chihuahua, Concepción Landa, por su participación interesante de lo que se ha hecho para lograr o para buscar esta igualdad de acceso a los bienes y servicios culturales enfocados al desarrollo cultural que se está desarrollando en Chihuahua. Muy interesante para iniciar una reflexión sobre cómo podrá ser esto en el futuro inmediato, después de que pase todo esto. Es, como decíamos nosotros antes, al principio, el trabajo que se está haciendo en todos estos estados, todos nuestros estados, todos los estados de la República y los municipios, es impresionante. Es un trabajo que realmente sumado, seguramente es inconmensurable, es inmedible para lo que se está llevando a cabo. Vamos ahora con la directora general del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, María Adriana Camarena de Obeso. Ella, bueno, tiene también una larga trayectoria dentro del sector cultural en el país. Ha sido, bueno, es coordinadora del Sistema Nacional de Creadores de Arte desde octubre de 2017 hasta la fecha. Obtuvo el Premio Nacional de Artes y Literatura en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, directora ejecutiva de la Compañía Nacional de Ópera en la Ópera de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde coincidimos por algunos años, afortunadamente, de 2014 a 2017 estuvo ella ahí. El proyecto Casa 4, responsable del diseño, realización, administración, operación y programación del proyecto Centro Cultural Comercial del Centro Histórico de la Ciudad de Guanajuato de 2012 al 14, coordinadora de la plataforma danzaria 3 a las 3 de la Compañía Experimental de Lola Lince, directora del tercer y cuarto Festival Homenaje a José Alfredo Jiménez, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Guanajuato, directora de Planeación y Operación en Guanajuato del Festival Internacional Cervantino de 2008 a 2011, subdirectora de programación del Festival Internacional Cervantino del 92 al año 2000, coordinadora de difusión también del FIC del 1988 a 1991, directora de Desarrollo en las Artes del Instituto Cultural de León de 2006 a 2008 y gerente general de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la OSUG, del año 2000 al año 2005. Ella, según nos dice, hace una reflexión profunda sobre el patrimonio cultural, material e inmaterial. Es algo que es de una prioridad absoluta, sobre todo en un estado como Guanajuato, que tiene un patrimonio arquitectónico, histórico y de patrimonio inmaterial impresionante, increíble, pero además porque esta reflexión tiene que ver necesariamente con la pandemia, necesariamente con cómo nosotros ahora que estamos tan cercanos a toda la parte tecnológica, a todas estas expresiones a través de los medios tecnológicos, cómo vivimos lo que es nuestro, lo que el patrimonio nos está representando y lo que nos ha representado. Entonces, tiene la palabra la directora general del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, María Adriana Camarena de Obeso. ¿Está apagado el micrófono?
Un segundito a todos nuestros, a toda nuestra audiencia, por favor, estamos resolviendo un problema de audio para que poder escuchar a la directora general del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Si están de acuerdo en lo que se resuelve el tema, no sé si Armando Herrera esté listo para su participación. Gracias, Sergio, creo que sí. Ok, entonces me gustaría presentar a Armando Herrera. Él es el secretario de Cultura de San Luis Potosí. Armando Herrera es nacido justamente en ese estado de la República, estudió la licenciatura en Economía y ha sido promotor cultural desde hace más de 30 años. Ha publicado algunos títulos relacionados con historias de vida de músicos populares de la Huasteca y la región del Sotavento y ha colaborado en revistas como Tierra Adentro y Voces de México y Literaturas Populares, con temas relacionados con la lírica y la música popular de nuestro país. En 1997, el gobierno cubano le otorgó la presea Cucalambé por su labor en la promoción de la décima y el verso improvisado. Ha colaborado con las Secretarías de Cultura de San Luis Potosí y Querétaro en la elaboración de las declaratorias como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Música Huasteca. En 1998 se hizo acreedor al premio Sones y Vidas con el texto Los tiburones van a comer mucho verso, versería de don Artemio Villeda Marín, por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura. De 1997 al año 2011 colaboró en el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Ha coordinado diversas publicaciones, entre las que destacan la revista Regiones de México, Diálogo entre Culturas en el Conaculta y Verdecierto en San Luis Potosí. Ha participado en diversas producciones audiovisuales y ha dado pláticas sobre temas de cultura popular en algunos foros de nuestro país, en Estados Unidos, Cuba y España. Fue director de vinculación con estados y municipios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, director del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, director general de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Colaboró también como investigador en el Centro de Investigación para el Desarrollo Cultural y la Educación Artística de Limba. Fue director general adjunto en la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar en la Secretaría de Educación Pública. Ha sido editor y fue también miembro fundador del grupo Sacamandú, investigadores e intérpretes del son jarocho y huasteco, en donde desarrolló, junto con los miembros de este grupo, un trabajo de recuperación de sones ya desaparecidos del repertorio actual. Actualmente se desempeña como secretario de Cultura de San Luis Potosí. Armando Herrera. Gracias, Sergio. Un saludo a Sergio, un amigo de hace muchos años, y también a Igor Lozada, que nos invitó a este foro. Bueno, pues yo más que tratar de enfocarme un poco a lo que comentaba Adriana Camarena, en el sentido de toda esta serie de problemas que hemos enfrentado a partir de del COVID-19, también quiero ubicar un poquito más en lo que creo que debemos hacer de aquí para adelante. Y bueno, pues en ese sentido me parece que vivimos desde luego una situación inédita con el asunto de la pandemia, y bueno, pues la idea sería reflexionar un poco sobre esa parte. Por otro lado, bueno, el sector cultural ha mostrado, digamos, muchas formas de brindar acompañamiento a los seres humanos, y a pesar de, bueno, toda esa serie de problemas que tenemos, creo que un punto fundamental es que me parece que estamos haciendo una gran labor las instituciones de cultura para poder enfrentar esta serie de problemáticas. Me parece que cada contexto, o más bien cada expresión, cada individuo, cada sociedad, enfrenta de distinta manera los desafíos que le implican el asunto de la cultura. ¿Por qué? Porque tiene diferentes determinantes históricos. En ese sentido, bueno, hay que ver de qué manera entrarle un poco desde esa perspectiva a cada una de las propuestas de solución. Y bueno, por otro lado, hacia dónde caminar. Me parece que hay muchas recetas, no hay recetas preestablecidas más bien, hay muchas recetas. Cada individuo suele tener esas concepciones. Y bueno, por otro lado, creo que es muy importante que las instituciones de cultura al más alto nivel hagan gestiones justamente para tener recursos. Pero al más alto nivel, ¿por qué? Porque finalmente creo que es un sector muy golpeado el nuestro, muy golpeado de tal manera que pues todos vimos un asunto muy, muy complicado en términos de
de los pocos recursos y mucho trabajo que hemos hecho. Cuando me preguntan algunos periodistas qué estamos haciendo, les digo que somos un sector realmente muy, muy eficiente, porque con poquito hacemos muchísimas cosas. En ese sentido, bueno, pues creo que es muy importante lo que estamos haciendo. Por otro lado, bueno, quiero enfocarme en un asunto que me parece de fundamental importancia, que tiene que ver con ¿cómo se llama? El patrimonio cultural inmaterial, que me parece que es muy importante. De alguna manera creo que algo que está afectando mucho a las comunidades, y bueno, me refiero sobre todo a las rurales, pero también en muchos ámbitos de las comunidades en los centros urbanos, es el asunto de la conectividad por un lado, y también con esta cuestión que tiene que ver con las prácticas rituales. ¿Por qué? Porque finalmente la práctica ritual tiene que ver con todo el cosmos, con toda la cuestión que tiene que, digamos, con toda la cuestión de identidades y de cohesión comunitaria, de tal manera que, es decir, toda serie de elementos pues se ven seriamente afectados con el asunto del COVID, porque no está permitiendo que se reúna la gente. Son eventos que, bueno, la fiesta tradicional, por ejemplo, son elementos que normalmente pues, llaman un poco a la presencia, digamos, de la gente en ese espacio, de manera que si ahora con el asunto de la sana distancia no se pueden reunir, pues, resulta un problema realmente serio y eso está afectando seriamente la transmisión de los conocimientos. Entonces, bueno, ¿qué hacer en ese sentido? Bueno, creo que hay muchas, o que estamos haciendo más bien. Bueno, por un lado, echamos a andar un programa que se llama Fortalecimiento de los Saberes Tradicionales, la Diversidad y la Cocina Tradicional. Lo que hicimos fue tratar de diagnosticar un poquito qué sucedía en esos ámbitos. Y bueno, en ese sentido fue muy interesante tratar de ver de las distintas, digamos, manifestaciones que hay, cuál es aquella que era como el centro de gravedad, digamos, de toda esa serie de manifestaciones. En ese sentido, bueno, fue muy pues, gratificante y también pues una sorpresa descubrir que hay la gastronomía, por ejemplo, la comida tradicional, es un elemento que aglutina muchas otras expresiones, es decir, a través de la gastronomía y de las cocinas tradicionales se conectan muchos elementos de la cultura, la danza, la música, la música tradicional, la producción artesanal, etcétera, tiene que ver con ese asunto de la comida. ¿Por qué? Porque además en todas estas fiestas, digamos, la comida es fundamental. Y bueno, muchas de estas ritualidades también tienen que ver con los ciclos agrícolas, que los cuales también están asociados a justamente ver de qué manera se produce. De tal manera que entonces la gastronomía se vuelve un asunto muy importante, una especie de piedra angular de toda la serie de manifestaciones que hay. Bueno, fue a partir de este acto que empezamos a comprender que hay una importancia muy trascendente en términos digamos, la caracterización de cada uno de estos fenómenos. De tal manera que, bueno, pues habría que ver de qué forma podemos atacar este asunto a partir de esos elementos. Y bueno, en ese sentido, me parece que es muy importante ver la manera en que, al más alto nivel, decía yo, podríamos tener recursos para poder enfrentar, digamos, cosas como esta. Pongo esto como a manera de ejemplo, porque en realidad esto podemos extrapolarlo a muchos otros ámbitos, ¿no? Por otro lado, creo que es muy preocupante todo el asunto de toda serie de elementos que están rompiendo un poquito el asunto de la tradición. Y hablo de la tradición porque, digamos, la relación con la tierra hoy es distinta de las generaciones de hoy. Antes, bueno, pues mucho de esto se transmitía de generación en generación de manera oral. Hoy pues el asunto del teléfono celular, por ejemplo, o de las redes sociales, etcétera, está cambiando mucho esta concepción. Entonces, eso me parece que está cambiando un poquito también el asunto de cómo abordar estos problemas. Y bueno, en general, digamos, este es un asunto que estamos viendo acá desde San Luis Potosí. Y la otra parte que creo que es muy importante es el asunto de la capacitación. ¿Por qué? Porque además digamos, hay mucha gente que no... en México todo el asunto de la pandemia y todo el asunto de las redes sociales es un ejemplo de esto que estamos haciendo ahora, este ejercicio. Es un asunto nuevo. Yo creo que el asunto de la virtualidad llegó para quedarse, como bien dicen. ¿Por qué? Porque pues, además creo que ahora de aquí para adelante, aunque haya, digamos, elementos o festivales o lo que sea de tipo presencial, no podemos soslayar tampoco el asunto de poder hacer de manera presencial, de tal manera que tengamos un impacto mucho más grande. Es ahorita concepción del asunto de los millones de gente que ven, por ejemplo, mucho de lo que estamos haciendo nosotros. En el caso de San Luis, por ejemplo, echamos a andar un proyecto con el Teatro de la Paz, que es nuestro teatro centenario, en el cual primero empezamos a tratar de difundir los valores de aquellos músicos emergentes, aquellos propuestas de músicos emergentes. Al rato se nos empezaron a sumar otros que dos países y al rato resulta que somos un foro de muchos países que están intentando participar justamente en esta serie de foros. Y por otro lado, con la gente que nos está viendo, no nada más la gente de San Luis, sino de fuera del país y de otros países, desde luego. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido muy interesante toda esa serie de fenómenos.
Y bueno, nunca nos imaginamos, por ejemplo, que hubiera, no sé, más de 30 millones de impactos que hemos tenido en algunos aspectos, lo cual ya son números que, pues, no sé, a mí se me hace ya hasta, de repente no sé si valga la pena realmente analizarlos, porque es tanta el impacto que hay en términos de a quién estamos llegando, que bueno, habría que ver más bien la calidad de los eventos. No se trata de llegar a muchos, sino llegar a aquellos que son importantes, sobre todo con calidad. Y bueno, pues más o menos yo creo que es lo que te he preparado. Algunos otros aspectos de poesía cultural que quisiera plantear, pero yo creo que si se da la discusión vamos a ir abordando más elementos. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario de Cultura de San Luis Potosí. Pasaríamos ahora a la participación de la directora general del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, Diana Reyes González. Ella es originaria de Santa Ana, Sonora, es maestrante en políticas y gestión del desarrollo social por la Universidad de Sonora y maestra en promoción y desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Licenciada en literatura hispánica por la Universidad de Sonora y cuenta con una especialidad en competencias docentes para la educación media superior por la Universidad Pedagógica Nacional y certificación en competencias docentes por parte del CERTIDEMS. Como gestora cultural se ha desempeñado durante 24 años en el ámbito de la cultura como coordinadora de danza, teatro, festivales culturales en el Instituto Sonorense de Cultura y como docente de talleres artísticos en Casa de la Cultura de Sonora. Ha tenido a su cargo la coordinación de culturas populares e indígenas de Sonora, de la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas del CONACULTA. Fungió como directora del Centro de Educación Artística José Eduardo Pierson en Hermosillo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente labora en el Ayuntamiento de Hermosillo como directora general del Instituto Municipal de Cultura y Artes. Es representante legal de Cubalía SADCB, empresa dedicada al comercio y servicios de producción culturales de Hamac Casim AC, organización que busca la transformación positiva de la nación COMCAAC. Forma parte de NGEN, Nueva Generación de Investigadores del Desierto Sonorense, y es coordinadora general del Festival Indígena Jepe Ancoicos y las Músicas del Mundo, festival autogestivo realizado en y con la nación de Comcac Etnia Seri, de ahí de Sonora. Ella nos va a hablar de lo que está pasando ahí en el municipio de Hermosillo y con un énfasis particular en los espacios independientes y la organización de la sociedad civil. Diana Reyes. Muchas gracias, un placer compartir este espacio con todos ustedes. Bueno, Hermosillo, tengo la oportunidad de trabajar muy cercana con todas las organizaciones de la sociedad civil, con todos los colectivos. A mí me gustaría un poco, antes de contextualizar cómo hemos enfrentado el tema de la contingencia sanitaria en cultura, específicamente en el Ayuntamiento de Hermosillo. Previo a esto, empezamos a trabajar y a conformar una red nacional de gestores culturales de México. ¿A qué me estoy refiriendo? Desde el mes de agosto de 2019 yo me sumé ya a una trayectoria que llevaban muchos directores de cultura, de los 3 niveles de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, y es una red, a diferencia de otras redes que o son solo de secretarías de cultura o de municipios o solo de gestores, pues muy diversa en su conformación. Nos reunimos en Aguascalientes, impulsado por el Instituto Cultural Municipal de Aguascalientes, Alejandro Zúñiga, entonces director, y en el proceso que Hermosillo levanta la mano y continuamos con el trabajo de esta red, con todo el deseo, en principio, casi todos programadores de festivales, de poder visibilizar el trabajo del talento local. Es decir, qué tiene Hermosillo, qué está produciendo sus artistas y cómo podríamos generar esa movilidad entre nosotros. No esperar a un evento nacional como el Encuentro de Artes Escénicas, no esperar, sino con esa necesidad orgánica que todos teníamos con el deseo de compartir. Esta red trasciende en su trabajo
y pronto, en 27 de febrero al 1 de marzo del 2020, nos reunimos en Saltillo, tomamos importantes acuerdos, firmamos convenios de colaboración. Es una red muy fortalecida, pero bueno, llega el tema de la contingencia, pues no pudimos darle continuidad, pero creo que para nosotros ha sido muy útil esta unión en estos grupos que compartimos, sobre todo información. Para nosotros la información es vital y poderosa, porque pudimos compartir cómo cada colectivo, cómo cada ciudad, cómo cada estado dio respuesta, cómo el escenario internacional también nosotros podríamos retomar y podernos preparar para enfrentar esta nueva realidad. Bueno, también como un antecedente del trabajo del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, nosotros hemos puesto como parte de nuestras políticas culturales al centro a las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos muy claro que la vida cultural de la capital del estado, del municipio de Hermosillo, radica en la gran riqueza y el gran potencial de estos grupos artísticos, colectivos, organizaciones, gestores culturales. Y con esto puedo compartirles que nosotros tenemos construyendo esta relación de manera formal, a través de firmas de convenio de colaboración, de manera informal, a través de todos los programas que INCA ofrece y trabaja de la mano con todo este sector cultural. Y como un tercer elemento que nosotros veníamos trabajando y que nos hizo pues un poco menos adverso el tomar decisiones de cómo enfrentar la contingencia sanitaria, fue que nosotros veníamos desarrollando junto a INEGI un proyecto que le titulamos Cartografía de Agentes y Espacios Culturales. Nosotros teníamos en ese entonces un proyecto andando, que es un proyecto a 3 años, y queríamos conocer quiénes somos los agentes culturales del municipio de Hermosillo, dónde estamos ubicados, es decir, cómo los podemos georreferenciar, porque creemos que una vez visibilizados y puestos en territorio, podemos generar estrategias importantes para vincular el quehacer. Una vez generando esa especie de mapa de calor, vamos a poder observar cómo en el municipio de Hermosillo, dónde desarrolla su actividad cultural estos agentes, dónde están ubicados y dónde están aquellas áreas de sequía cultural. Entonces, al llegar el tema del confinamiento, nosotros lo que hicimos, estábamos en la fase de aplicar el instrumento de levantamiento de los datos, y lo que hicimos fue agregar 5 preguntas socioeconómicas. Principalmente nos interesaba conocer quiénes son y dónde están ubicados, ¿no? Pero al darnos esa oportunidad, nosotros y agregar estas preguntas, no era en abstracto decir, bueno, con esta contingencia, pues la comunidad artística es muy afectada, pero siempre en abstracto, no teníamos datos concretos de decir, sí, pero ¿cuánta gente conforma esa comunidad? ¿Quiénes son los afectados? Y ahí pudimos descubrir los datos que nos arrojó esta cartografía hasta este corte, pues que casi el 50% de las personas que nosotros logramos hacer este levantamiento de este instrumento contaba con un trabajo adicional. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no es fácil vivir del arte solamente, y todos tienen a veces un segundo trabajo o otras fuentes de ingreso. Entonces nosotros hemos apostado a generar, acompañados, les repito, de INEGI, a poder culminar este proyecto de cartografía, porque nos va a permitir, uno, diagnosticar la realidad cultural local, que nos va a permitir posteriormente decisiones basadas en evidencia. Luego, monitorear el impacto de nuestra gestión, poder usar eficientemente los recursos y, sobre todo, identificar la comunidad con la que estamos trabajando y visibilizar y comunicar las políticas públicas instrumentadas y el capital cultural que nosotros tenemos como municipio. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos en esta red de colaboración que les he comentado? Pues compartir la información propia y acceder también a la información de otras localidades para el trabajo en red. A partir de estos 3, que yo les llamo antecedentes,
y de tener esos datos concretos donde pudiéramos tomar las mejores decisiones, nosotros optamos, pues migramos toda nuestra actividad a las plataformas, pero de una manera increíblemente rápida. Ni nosotros entendemos, nosotros volteábamos a ver qué pasaba en Europa, y yo veía que estaban trabajando un festival que se llama Yo me quedo en casa a través de Instagram. Nosotros teníamos a la vuelta de la esquina la realización del festival más grande de la capital, que es Fiestas del Pitic, a celebrarse en mayo. Y nosotros nos fuimos el 16 de marzo al resguardo en casa, y para el 21 de marzo ya teníamos echado a andar un festival donde participaron 96 artistas, y donde la premisa fue que eran artistas locales percibiendo un apoyo, una compensación, artistas nacionales e internacionales apoyando, que tienen un vínculo con Hermosillo porque han estado en algún momento en un festival. En ese festival pudimos tener Concha Buica, Carlos Cuevas, un sinfín, 90 artistas en viernes, y hasta nosotros quedamos sorprendidos de la rapidez con que nosotros empezamos a generar este evento, pero además fue como un poco a ciegas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a evaluar, nos dimos cuenta pues que realmente si para España le funciona Instagram, para México nos funciona Facebook, ¿no? Entonces, ahí viene a tomar la decisión de qué sucedería con Fiestas del Pitic. La posición del Ayuntamiento de Hermosillo en todo momento fue la no cancelación de los contratos de los artistas locales. El resto de la programación, que ya se iba a dar a conocer el 24 de marzo, pasó a la programación 2021, y todos los artistas locales que así lo decidieron, que habían sido convocados y que habían sido aprobados sus participaciones a través de convocatoria, todos fueron contratados como originalmente fue planteado, y pudimos desarrollar unas fiestas del Pitic virtual, que en su momento todos decíamos, pero ¿cómo virtual? El hecho escénico, ¿cómo lo traduzco? Entonces fue un ejercicio realmente muy rico, porque hablando con Antares decía, yo no quiero presentar en el escenario una danza y que me estén grabando, o sea, no es ese el proceso que yo requiero, y se generaron unos productos muy interesantes que más que eso fueron conversatorios, fueron solos, fueron análisis de obras, se diversificó lo que iba a ser en una función en otra serie de productos, y esa fue como la experiencia más fuerte para todos los equipos, tanto internos del Instituto Municipal como los artistas y colectivos, para darle salida a estos productos. Entonces, en ese sentido, así tuvimos programaciones de muchísimo impacto, y yo destacaría entre esas, hicimos un verano de talleres, 24 talleres artísticos por la plataforma de Zoom, con también intérprete de lenguas de señas mexicanas, y tuvimos cupos llenos los 24, 100 alumnos en cada uno, talleres, haz tu cuento, o crea tu canción, o pinta tu mural en casa. Fue realmente impactante, la gente ávida de recibir hasta su casa esta oferta cultural. La gente sigue demandando. Nosotros hicimos pues una pausa. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes empiezan con el periodo escolar y son demasiadas horas frente a una computadora, mas sin embargo el impacto que logramos tener en cobertura. Y además el Instituto Municipal normalmente no genera estos cursos porque no tenemos un espacio físico. La virtualidad nos permitió a nosotros generar una oferta de esa manera que si no hubiera sido, pues porque tuvimos que recurrir a las redes sociales, pues no hubiéramos podido generar o no nos las hubiéramos imaginado. Bueno, en relación a lo que son los centros culturales, nosotros estamos trabajando una iniciativa que nos llegó de la Compañía Teatral del Norte, y donde estamos tratando de modificar, una iniciativa de propuesta de modificación a la reglamentación municipal para incluir la figura de centros culturales independientes. ¿Para qué? Para que estos centros culturales puedan operar y no sean asfixiados porque se tasan o se miden igual que un casino, igual que un centro de diversión o un concierto masivo, y queremos entonces agregar esta figura, Centro Cultural Independiente, para que
tenga consideraciones específicas y apoyemos a los artistas y a los colectivos, a las organizaciones de la sociedad civil, pues a poder sostener estos espacios culturales. Finalmente, hay dos experiencias, como parte de la política cultural nosotros estamos enfocándonos en dos cuestiones. Uno, reforzar el proceso de formación de los agentes culturales, específicamente los grupos o colectivos que tienen ya un producto, y estamos trabajando en la sistematización de esas experiencias culturales. ¿Por qué? Porque ante este nuevo escenario, todos han tenido que sus prácticas culturales replantearlas, analizarlas, problematizarlas, comprenderlas y darles una nueva salida. Si antes veíamos un producto que tiene Fiesta de la Música, hoy Fiesta de la Música es un evento virtual. La Semana de Letras y Cuerpos, que de danza contemporánea, pues también ha tenido que buscar salidas y tenemos que buscar aquellas salidas que realmente nos sigan conectando con esa experiencia con la gente. Y estamos próximos también, el pasado mañana, están todos cordialmente invitados, estamos por firmar un convenio de colaboración internacional con Transit Projects, porque nosotros estamos buscando ahora esos proyectos que entendemos que no podrán seguir siendo clasificados como danza o teatro o música encasillados, sino que ya son proyectos híbridos en estas nuevas formas de hacer y de pensar la cultura. Vamos a lanzar un programa de formación en 4 tiempos, webinar, masterclass, acompañamiento, que es Bajo Radar México, Frontera Norte, impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo en colaboración con Entijuanarte y con Infoculta de Nogales, porque estamos buscando nuevas formas de pensar y hacer la cultura. Creemos que existen y queremos detectar y poner en valor y visibilizar proyectos que son transdisciplinares, proyectos que crean impacto social, local, medioambiental, proyectos que proponen sus propias fuentes de ingreso para su sostenibilidad, que impulsan y activan comunidades creadoras, que son susceptibles a sistematizar, replicar y escalar, que utilizan las nuevas tecnologías digitales, que ponen en el centro a las personas y que se articulan en torno a comunidades emergentes. Ahorita estamos totalmente centrados en estos 4 procesos formativos, más todo el trabajo con los colectivos de sistematización de sus experiencias culturales. En esto, a grandes rasgos, Hermosillo se ha centrado y me falta nomás, ya para cerrar, comentar que nosotros hicimos también adecuaciones presupuestales a nuestro programa operativo anual y creamos un fondo extraordinario municipal para la cultura y las artes por contingencia de COVID-19, donde un fondo de $1 millón para los agentes culturales del municipio de Hermosillo pudieron acceder ellos a estímulos económicos de entre 5 a 25 mil pesos para desarrollar proyectos de entre septiembre y diciembre de este año y que realmente están los 42 proyectos beneficiados están plagados de nuevas formas creativas de darle salida a todo este tema de cultura. Tuvimos 32 proyectos de música, 12 de patrimonio y literatura, 10 de comunicación interdisciplina, 21 de danza y teatro y 11 de artes visuales y cine. De 86 proyectos, les comento, apoyamos 42 que van a estar y están trabajando desde hoy hasta diciembre en su realización con salidas digital, otros semipresencial y bueno, de 1000 formas. La convocatoria fue muy flexible para poder escuchar y ver cómo cada uno de estos grupos o personas daban salida a sus productos culturales. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Diana Reyes, directora general del Instituto Municipal de la Cultura de Hermosillo, por su participación sumamente importante. Ojalá alguien de la mesa de mañana de fortalecimiento del ecosistema cultural haya escuchado esta experiencia con el INEGI, que me parece interesantísima para conocernos a nosotros mismos como sector cultural, no solamente en el municipio,
sino en todo México. Y ahora sí parece que está lista Adriana Camarena con su participación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad de Guadalajara el permitirme compartir con estas gestoras y gestores culturales. Saludo a todos, a Sergio, con mucho cariño. Para este encuentro voy a hablarles acerca de los efectos que ha tenido la pandemia del COVID-19 en las políticas culturales dirigidas al patrimonio cultural material e inmaterial, así como las que pueden afectar en el contexto de esta nueva realidad. Quisiera iniciar, por supuesto, refiriéndome a la manera en que percibimos nuestro patrimonio desde la perspectiva del programa de cultura. Cuando pensamos en la riqueza del patrimonio cultural de Guanajuato, debemos de considerar no solo su tamaño, sino también su diversidad y su pertinencia, su relevancia sobre todo. Estas dimensiones han ubicado nuestro estado en un lugar preponderante dentro del ámbito cultural nacional e internacional. Sus dos ciudades patrimonio cultural de la humanidad que albergan una enorme riqueza histórica y arquitectónica, sus museos que poseen acervos de gran valía para el arte visual y la escultura documental, las obras de sus arquitectos, escritores, artistas e intelectuales, sus 5 zonas arqueológicas, el Camino Real de Tierra Adentro, patrimonio mundial en la categoría de itinerario cultural, la participación de Guanajuato en la independencia de México como referente en la historia nacional y lo que esto conlleva, son solo una parte de esta extensa diversidad patrimonial que tiene Guanajuato. A esto también hay que agregarle la gastronomía, las artesanías, la música, la originalidad de sus fiestas tradicionales y todas las expresiones de la cultura intangible que se manifiestan a lo largo y ancho de nuestro estado. La conservación, protección y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial, junto con la difusión, cobra hoy en esta nueva realidad una importancia de primer orden. Es por ello que en este periodo asumimos como prioridad llevar el conocimiento de nuestra riqueza cultural a todos los ámbitos de la sociedad a partir de la premisa de que no se puede amar, disfrutar o proteger lo que no se conoce. En este contexto, se hace necesario hoy más que nunca dinamizar el diálogo entre el patrimonio cultural y la ciudadanía, un diálogo transversal considerando las tradiciones, la historia, la diversidad y la contemporaneidad de la riqueza cultural del Estado, un diálogo encaminado a la construcción de relaciones simétricas en la producción del conocimiento y las formas de organización, acceso y distribución, ubicando los intereses y especificidades de las personas en el centro de este enfoque. Guanajuato es considerada mundialmente por albergar a uno de los festivales culturales más importantes del mundo, que en 2 días más inicia su edición 48 de manera virtual. Las audiencias nacionales e internacionales que asisten al Festival Internacional Cervantino viven y aprecian, junto a las más diversas experiencias de las artes que ahí concluyen, el patrimonio arquitectónico y la traza urbana de la capital del estado, que ve multiplicada su actividad cultural, económica y social durante el transcurso de esta fiesta de la cultura y las artes. Esto ha influido para que una parte importante de la difusión de nuestro patrimonio haya sido dirigida a la atracción de visitantes, detonando la oferta y el consumo de productos y servicios que tanto favorecen año con año. De igual manera, su marcada faceta turística y económica ha ido relegando el esfuerzo que se requiere para generar un diálogo rico entre el patrimonio cultural y los habitantes de Guanajuato. No obstante que para muchos de ellos este patrimonio forma parte de su cotidianidad. Estamos convencidos de que hoy es necesario redoblar las acciones de acercamiento y difusión dirigidas a toda la población del Estado que impulsen el conocimiento del patrimonio cultural, que contribuyan al desarrollo de una conciencia patrimonial, no solo con fines de turismo local, sino con el objetivo de pensar en valorar dicho patrimonio que muchas veces por ser cotidiano se vuelve poco visible. En consecuencia, una de las tareas fundamentales que resulta indispensable y a la que nos hemos abocado en esta virtualidad y establecido como política de nuestro quehacer presente y futuro, ha sido a través de múltiples proyectos, dispositivos y acciones poner al alcance de la ciudadanía todos los recursos que le permitan reconocer el valor cultural identitario de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, poner en contacto sus técnicas y producciones artesanales, dialogando aún en la virtualidad, con las de otros estados y otros países,
profundizar en la historia de las tradiciones y fiestas, redescubrir los sitios arqueológicos para la apropiación de sus propios habitantes y aprender a dialogar con un patrimonio arquitectónico y urbano que no solo constituye una atractiva escenografía compuesta de vestigios, piedras y decorados, sino también formas de vida y relaciones sociales que, aunque superadas muchas de ellas, han dado pie a una sociedad contemporánea con su propia identidad. En este sentido, hemos desarrollado un sinnúmero de proyectos y de dispositivos que van desde una escuela itinerante de la zona norte en la que se retoman las danzas tradicionales autóctonas, el huapango, que es una de las características fundamentales de la música de la zona norte, la herbolaria, la gastronomía, la protección de los recursos naturales. Esto interviene en 5 municipios en el que entre ellos se combinan sus saberes. Asimismo, hemos establecido para las zonas arqueológicas una serie de actividades en el campo de la botánica. Estamos estableciendo unos jardines botánicos para pasar al siguiente estadio, que sería viveros de plantas nativas. En fin, hemos hecho diferentes proyectos en ese sentido. Hemos impulsado también diversos proyectos donde ha sido fundamental la creación de redes integradas por la población, creadores y artistas, coordinadores regionales y promotores de memoria, gestores, bibliotecarios, académicos e investigadores, profesionales de la cultura, maestros de arte, directores de casas de cultura, espacios independientes y autoridades. Una de las cuestiones que ha traído como una positiva esta pandemia ha sido el darnos cuenta, tanto como instituciones como con la población, de que las redes son un camino fundamental para el trabajo en este campo. De igual manera, ha sido imperativo trabajar intensamente en la capacitación tecnológica, conocimiento ausente en la mayoría de los integrantes del sector. Eso ya lo señalaban en algún momento. Sí fue muy sorprendente el ver la distancia tecnológica entre los creadores, promotores, artesanos, etcétera, y el manejo de las tecnologías. Esto ha sido para nosotros una tarea fundamental, el capacitar y el orientar en este sentido. Al mismo tiempo, hemos provocado la reflexión sobre el patrimonio para considerarlo como algo vivo y dinámico que se encuentra en un estado de permanente desarrollo y construcción. Procesos estos en los que todas y todos podemos y debemos participar. Ahora bien, en este contexto en que la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a permanecer en nuestras casas, solos o en compañía, aislados físicamente de esa parte del mundo que representaba nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana, se hace más urgente, que nunca, no perder la conciencia de quiénes somos, de dónde venimos, para poder vislumbrar mínimamente hacia dónde queremos ir en esta nueva realidad. Durante el confinamiento, los medios digitales han jugado un papel de suma importancia para la difusión de la cultura y las artes, permitiéndonos visitar de manera virtual, entre otros lugares, países, ciudades, museos, sitios arqueológicos, teatros, salas de concierto y festivales, asistir a conferencias, a mesas redondas, tomar cursos y talleres de prácticamente todas las disciplinas artísticas. En fin, nos ha impulsado a buscar lo que quizá no hacíamos con tanta frecuencia o inclusive no lo hacíamos en absoluto, en el contexto de esta nueva conocida vieja normalidad. En Guanajuato, la migración hacia la virtualidad suman más de 1.100.000 reproducciones, 21.000 horas de visualización y más de 780 materiales publicados. Ha sido un gran esfuerzo, pero como ya señalaba Diana, la respuesta rapidísima que pudimos tener también nosotros hacia esta plataforma nos ha permitido poder atender y poder presentar y ofertar una enorme cantidad de productos, a la vez que nos ha permitido este camino apoyar de forma muy decidida a creadores, gestores, promotores, espacios independientes, pensadores de la cultura. En fin, hemos buscado músicos tradicionales, hemos sacado más de 15 convocatorias en este periodo para poder atender a un número muy grande de creadores. La posibilidad de ver de manera gratuita los conciertos de Plácido Domingo, de Paul McCartney,
Yo-Yo Ma, o ver las funciones del Metropolitan Opera de Nueva York, Museo del Louvre, ha servido para ampliar enormemente el horizonte cultural de una considerable parte de la ciudadanía, interesándolos a veces por primera ocasión en disciplinas y espectáculos que antes solo los veían de lejos o con una cierta desconfianza. Uno de los atractivos más relevantes de este consumo virtual es la posibilidad que da para el goce cosmopolita de la cultura y las artes. Yo creo que esta riqueza que nos ha proporcionado todo esto ha sido fundamental. El acceso a las más variadas y sofisticadas expresiones artísticas se abrió para todos sin restricciones. Manifestaciones que estaban quizás supeditadas a cierto grupo de personas que podían pagar los espectáculos internacionales de altos costos o viajar a otros países a disfrutar algún espectáculo, en esta pandemia se pusieron sin restricciones para toda la población. Sin embargo, es importante insistir en la necesidad de no perder el piso frente a la oferta y el consumo global de la cultura. Si bien hay que celebrar el hecho de que en nuestros días tengamos una infinidad de posibilidades para acceder a la oferta cultural, aún desde el confinamiento, también es pertinente hablar sobre la necesidad y el valor de las identidades culturales. Es aquí donde se puede ver con más claridad la importancia que tiene el patrimonio cultural, material e inmaterial de los pueblos y sus diversas comunidades. Hoy, las políticas culturales que desarrollamos a través de las instituciones deben plantearse el imperativo de acrecentar el conocimiento y la conciencia de nuestra riqueza cultural con el fin de fortalecer los lazos de identidad de los ciudadanos con una o varias de las comunidades que se expresan en nuestro Estado. Solo así, sabiendo quiénes somos, a partir de ese sentido de identidad, podremos apreciar en todo su valor nuestra cultura y las expresiones culturales de otras latitudes y de otras identidades. En este punto, vale la pena decir que no estamos hablando de desarrollar una visión nacionalista o localista de la difusión cultural, nada más lejos que ello, sino de impulsar como tarea indispensable el diálogo intercultural que pueda llevarnos al mutuo conocimiento a partir del conocimiento de nuestra propia cultura. Para ello debemos reconocer que al no tener toda la ciudadanía las mismas raíces y las mismas tradiciones, es decir, al asumirnos como una sociedad diversa y pluricultural, la necesidad de fomentar el diálogo intercultural entre las múltiples identidades que se desenvuelven en nuestro Estado y al mismo tiempo entre las expresiones locales, las nacionales y las internacionales. Esto se vuelve una prioridad del quehacer institucional justo en este momento en que se ha incrementado el consumo cultural a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá que aprovechar el terreno propicio que como efecto colateral positivo nos ha dado el COVID-19. La distancia física, el aislamiento, la reclusión, la soledad han permitido voltear a vernos a nosotros mismos y como miembros de una colectividad. Ha propiciado el resurgimiento y revaloración de la memoria, las tradiciones, la gastronomía, la herbolaria, los lenguajes, las costumbres, los saberes. Como ejemplo palpable aquí en el estado de Guanajuato es la amplísima recepción que han tenido nuestras transmisiones encaminadas a mostrar, difundir y compartir el patrimonio. Es sorprendente los likes que tienen estas publicaciones, estas transmisiones en este preciso campo de la cultura. Así como al no poderse realizar las festividades o conmemoraciones o aniversarios, celebraciones de las manifestaciones populares en las comunidades, estas se han llevado al seno familiar, que eso ha propiciado su conocimiento y su profundización, o también se han llevado a la virtualidad, pero de una manera que se han reconstruido colectivamente a partir de fotografías, de testimonios o de videos. Ha sido realmente un repensarse, un voltearse a ver. Las comunidades, pese a la pandemia, han sabido reinvertirse, recrearse, adaptarse, generar estrategias para que el hilo de transmisión de las tradiciones no se interrumpa. No debemos pasar por alto que los programas y acciones dirigidos a la conservación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial deben mantener su lugar como un objetivo de primera importancia en nuestro programa de cultura.
acciones que realizamos hoy en día, dicho sea de paso, con las dificultades y las medidas sanitarias que obliga esta pandemia del COVID. Estas son tareas permanentes que no pueden dejarse de lado frente a las necesidades que impone la nueva realidad. Sin embargo, las condiciones de contingencia que estamos viviendo sí han provocado el reto de la conservación y difusión del patrimonio cultural que ocupa un lugar primordial en este periodo. En suma, queremos aprovechar nuestra historia y contarla a través de nuestro patrimonio arquitectónico, de nuestro camino real de tierra adentro, de nuestras ciudades patrimonio de la humanidad. Queremos destacar nuestros orígenes y mostrarlos a través de nuestras tradiciones, de nuestras artesanías, de nuestros saberes, de nuestros sitios arqueológicos. Queremos dialogar con nuestras comunidades tomando en cuenta sus particularidades culturales, pero al mismo tiempo hacerlas a través de sus expresiones actuales, interactuando con las diferentes formas de ver el mundo y el universo que coexisten en este siglo XXI y nos muestran sus raíces, su vitalidad y su contemporaneidad. Pero también queremos de manera principal que todo ello tenga un valor para la ciudadanía, que se le apropie, que se vuelva parte consciente de su vida cotidiana, que lo aproveche para su propio goce y que se enriquezca para aumentar el disfrute de las expresiones culturales y artísticas de todos los tiempos y de todos los lugares en los que se ha expresado la humanidad. Es sin duda una ambiciosa aspiración, pero nos parece pertinente como conclusión de esta pandemia que nos ha llevado a un estado de vida y convivencia que nos ha planteado y nos seguirá planteando retos excepcionales. Hay un punto que yo quisiera tocar hacia el final, de forma muy, muy somera. Sé que requiere un lugar especial y un momento especial, pero es el que se refiere a la economía del un papel fundamental. Las brutales recortes presupuestales aplicados al sector cultural han afectado en cascada cada uno de los campos y de las acciones. La disminución significativa de los apoyos procedentes del FONDEMOVA, PAISE, PACMI, FONART y otros fondos encaminados al patrimonio fondos y apoyos encaminados al patrimonio ha dejado un hueco difícil de subsanar. Guanajuato cuenta, de acuerdo al registro del INAH, con más de 1,400 vestigios arqueológicos y alrededor de 6,500 monumentos históricos catalogados. Año con año realizamos tareas de restauración a diferentes niveles. El promedio que anualmente veníamos atendiendo era de entre 40 y 45 inmuebles apoyados por diferentes niveles, por federal, estatal, municipal, inclusive por la sociedad civil. Para este año 2020 posiblemente llegaremos a 15 inmuebles. Esta distancia será muy significativa en el camino de la restauración de nuestro patrimonio. Lo mismo sucede con la cultura popular. A raíz de la pandemia ha sufrido un fuerte golpe económico. La producción, distribución y venta se ha desplomado. Reactivarla es una necesidad imperiosa y no fácil de resolver. Guanajuato cuenta con un programa de apoyo al sector artesanal establecido a través de una capacitación y apoyos directos en insumos y herramientas de todo tipo, la presencia en ferias y festivales y la formalización de los talleres y empresas a través de la marca Guanajuato, iniciativa económica inserta en la Secretaría de Desarrollo Económico. Pero esto no cubre todo el espectro. Aún hay un amplio sector de la población que trabaja en este campo de la artesanía y que son artesanos de economía de subsistencia diaria. Requiere un trabajo muy puntual con ellos. Un minuto. Señalar la importancia de gestionar en el Poder Legislativo a todos los niveles un replanteamiento en las leyes y en los presupuestos para ampliar los estímulos fiscales y otras modalidades que permitan comprometer más a las instancias públicas y privadas y a la sociedad en el financiamiento de los proyectos de desarrollo patrimonial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la directora general del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y vamos a dar el cierre a Ricardo Marcos. Ricardo Marcos es el presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, egresado de la licenciatura en Psicología por la Universidad de Monterrey, posee el título de maestría en Gestión Cultural por la Universidad Internacional de Cataluña de Barcelona, España. Fue reconocida su vocación de servicio desde que salió de la universidad, siendo distinguido como uno de los servicios sociales del año
por Nuevo León en 2003 por la Sedesol. Desde 2015 es presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, formando parte de la primera administración independiente en la historia del Estado de Nuevo León. En 2017 fue nombrado coordinador del Fondo Regional para la Cultura del Noreste, fondo en el que participan los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas junto con la Federación. Su trabajo en el campo cultural con más de 20 años lo ha llevado a coordinar el área de desarrollo y relaciones públicas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León de 2013 a 2015, la Dirección Artística de Ópera de Nuevo León desde 2014, la Dirección de Patrimonio Cultural y Profesionalización de la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro Garza García de 2010 a 2012. De 2009 a 2015 fue profesor invitado de la Universidad de Monterrey para la asignatura de Patrimonio Cultural. Trabajó 8 años en Radio Nuevo León como programador y locutor, así como jefe de la estación de música clásica, arte y cultura. Es miembro de diversos consejos públicos, como el Consejo del Parque Fundidora, Consejo Estatal del Adulto Mayor, Patronato de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Junta de Gobierno de 3 museos, Consejo del Paseo de Mujer Mexicana y Consejo de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como escritor, desde 2004 a 2014 colaboró con más de 70 artículos y críticas para los periódicos El Norte y Mural. Además, ha escrito La historia de la ópera de Nuevo León desde sus orígenes hasta nuestros días, publicada en el tomo 2 de la Biblioteca de las Artes de Conarte. También su obra A la mesa con Rossini fue publicada por la Universidad de Veracruz en los cuadernos de Tramoya. Su trabajo en el impulso de la cultura y las artes del Estado ha sido reconocido por algunos municipios del Estado de Nuevo León. La 74 legislatura del H. Congreso de Nuevo León, la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña de Nuevo León y el Sindicato de Trabajadores del Estado de Nuevo León. Los dejo con Ricardo Marcos González. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los que están viendo este panel tan especial. Y saludo con mucho gusto a mis amigas y amigos titulares de cultura, tanto de otros estados como también otros municipios. Es un placer estar en esta mesa invitado por la Universidad de Guadalajara y quiero agradecer también a nuestro amigo Igor Lozada por esta invitación y por supuesto siempre en estos tiempos me parece fundamental que podamos hablar sobre la cultura y las artes en los tiempos del COVID-19. Yo quisiera abrir con un par de premisas de la época del COVID-19. El primero es el no regreso a la normalidad. Creo que esta es una cuestión que todavía se trata de ver de esta forma en diversos sectores. Y curiosamente, mientras más he tenido la oportunidad de dialogar, no solamente internamente, sino externamente sobre este tema, poco a poco vamos llegando a la conclusión de que no hay un regreso a esa normalidad, no hay un regreso al antes. Esto que tenemos es el ahora y el futuro inmediato, y no queda de otra más que aceptarlo llanamente. En el caso de nosotros en Nuevo León, para CONARTE, el Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León, significó poner un freno total a la programación y a la concepción cultural estatal, a todos los programas tal cual lo habíamos pensado en este 2020 y en marzo tuvimos una dosis de la nueva realidad. La otra premisa es la emoción del porvenir. Aquí nada más yo lo que les digo es que si esta pandemia nos hubiera llegado hace 20 años, estaríamos en grandes dificultades. El sector cultural y artístico siempre ha mostrado una resiliencia y lo que emociona es la perspectiva de supervivencia del sector. ¿De qué forma los nuevos lenguajes artísticos se adaptarán a la realidad actual acotada por el COVID-19? ¿Cómo variarán las estrategias respecto a la gestión de espacios culturales o artísticos? ¿Cómo innovaremos en el sector para sostener la actividad artística a la vez que entendemos las nuevas reglas de existencia?
son algunos puntos de esta emoción y que finalmente pues nos lo va a dar el futuro y de qué forma nosotros trabajamos el presente para asumir ese futuro. En ese sentido, ¿qué hicimos, por ejemplo, en el caso de Nuevo León respecto a las estrategias para los tiempos del COVID-19? En primera instancia, yo diría que hay 3 vertientes fundamentales. El trabajo sobre los grandes espacios artísticos culturales. Estos son museos, galerías, teatros y compañías. Ante el cierre de los espacios debido a la contingencia sanitaria, se realizó una estrategia de comunicación llamada Con Arte en Casa para continuar teniendo presencia a través de redes sociales mediante 3 acciones. Programación de retransmisiones de los eventos más importantes de Conarte en los últimos años, contenidos creados ex profeso para las plataformas virtuales que pueden consultarse desde nuestras páginas de red o la página principal de Conarte en la red, y materiales de activación que consistieron en visitas virtuales a las exposiciones, algunos programas como sopas de letras, memoramas, cápsulas en video. En mayo se crearon contenidos especiales, algunos con el tema de COVID-19, que alcanzaron hasta 78,800 reproducciones. En una comparativa, por ejemplo, entre el segundo trimestre del 2019 con el mismo periodo del 2020, nos dimos cuenta que se compartió un 243% más los contenidos que se trabajaban específicamente para las redes o que eran retransmitidos por las mismas. Además, las redes crecieron hasta tener el día de hoy cerca de 190,000 seguidores en la página de Facebook de Conarte, con lo que coloca esto a Nuevo León como uno de los principales estados del país en este respecto. El otro punto es el trabajo sobre los artistas y creadores. La necesidad de poner el dinero en los locales, de darle los recursos a la gente que está haciendo la cultura o las artes y permitirles trabajar con las personas y desarrollar proyectos. En este sentido, Conarte Nuevo León ha estado trabajando por cerca de 5 años en procesos de descentralización. Si nosotros como Estado muchas veces nos hemos señalado y criticado estos procesos centralistas que vive el país, lo hacemos también con conocimiento de causa y con el conocimiento de estrategias realizadas. A través de convocatorias, más de 30 convocatorias anuales llevadas para todo el estado de Nuevo León, beneficiando a 500,000 de artistas. Esto supone un 85,4% más recursos que al inicio de la administración y un 97,6% más recursos destinados a esto que la administración pasada. O sea, significa que en estos 5 años hemos crecido en ese rubro. El otro punto sería el trabajo sobre las comunidades que de pronto quedaron disociadas de sus costumbres establecidas, lúdicas, creativas, formativas. Me refiero a los ciudadanos. Esto último me parece que es un trabajo clave que todos tendríamos que abordar. En este sentido, por ejemplo, el Fondo Estatal para el Desarrollo Cultural Municipal, algo que creó Conarte tras la desaparición del PDCM federal, fue que logramos destinar algunos millones a 85 proyectos en 41 municipios de 51 que existen en el estado de Nuevo León. O sea, esto es una cobertura muy alta y esto nos permite también el mantener estas decisiones, vamos a decir, de carácter autónomas, democráticas, en los gestores o impulsores de proyectos culturales sin tener que obedecer a una narrativa trazada desde el centro de una entidad. A estos puntos yo diría que tendríamos que repensar también lo cotidiano de las artes y la cultura. Estas reflexiones las hemos vivido con los artistas y representantes de la comunidad artística de Nuevo León. En este sentido, hemos tenido que romper paradigmas, a veces aparentemente insalvables. Me llama mucho la atención que muchos artistas incluso al inicio se resistían a tener que pasar sus conceptos o sus propuestas artísticas a una concepción digital
o visual. Y sin embargo, son esos artistas los que han dado ese paso y han comenzado a innovar en ese sentido, que vemos que están mejor preparados para el futuro inmediato. El otro punto es el compromiso dialógico con el sector cultural de forma interna y externa. Como nunca han surgido programas de diálogo entre artistas, en este sentido, Conarte ha planteado muchos de estos diálogos transversales y han sido interesantes, a veces entre artistas que ni siquiera se conocían, por poner un ejemplo. Así es como yo también en este sentido he creado el programa de perspectivas culturales al cual se habían hecho referencia al inicio de esta transmisión, en el que he podido dialogar sobre los nuevos retos del sector con líderes y titulares de cultura de México y otras partes del mundo. En prácticamente todos estos diálogos, uno de los puntos clave ha sido la necesidad de encontrar respuestas frente a los retos inmediatos. Cómo impulsar el trabajo creativo de los artistas y que éste sea relevante para las comunidades. Una parte clave del quehacer de los organismos culturales es lograr entonces colaboraciones con la gente, los consejos municipales, las autoridades locales, los hospitales, las escuelas. Finalmente, quisiera yo también decir que me preocupa mucho el PEF 2021. El rubro cultural, el cual en estos tiempos de COVID-2019 sabíamos que iba a estar mermado, tiene un aumento del 0.1% respecto al año anterior en esa propuesta. Sin embargo, el 25% del mismo, es decir, 3.508 millones de pesos, se van al proyecto del bosque de Chapultepec, 25% de un recurso anual que una vez más se queda en la Ciudad de México, y eso sin contar con los otros rubros de distintos programas, iniciativas, presupuesto a museos, que también se quedarán ahí, pues por cuestiones ya tradicionales e históricas y por necesidad de sostenimiento y mantenimiento de todos esos espacios. La descentralización seguirá entonces siendo un bonito ideal. Por todos lados se habla sobre esa iniciativa, sobre esa necesidad, sobre esa responsabilidad, pero hasta el día de hoy y aparentemente de cara al 2021 seguirá siendo un bonito pensamiento, una agenda pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Marcos. Muchas gracias por todas las participaciones que han tenido. Creo, a reserva de su mejor opinión, que, híjole, se han quedado un montón de cosas en el tintero y se han hecho planteamientos sumamente importantes que es necesario discutir, que es necesario desarrollar y quizás valdría la pena solicitar al maestro Igor Lozada que nos dé una segunda oportunidad en unas próximas semanas para profundizar sobre algunos de los puntos que ustedes han dejado aquí planteados, que nos parece importantísimo, y hacerlo en una forma quizás de diálogo más cruzado entre ustedes mismos para ver cuáles son los distintos puntos de vista. Esto incluye, por supuesto, todos los temas que han abordado y algunos temas nuevos que no se han tocado todavía. Me parece importante decir que el objetivo, uno de los objetivos de esta mesa era justamente conocer el pensamiento de los titulares de cultura, tanto a nivel estatal como municipal, que están teniendo, algunas de sus prácticas que han desarrollado durante la pandemia y sobre todo también las perspectivas de las políticas públicas que se han modificado o que han tomado otro lugar, otra posición dentro de las prioridades estatales. Les agradezco muchísimo su participación. Creo que estamos ya encima del tiempo, ya nos pasamos un poquito del tiempo que nos dan, pero valió la pena, me parece, estar presentes, escuchar todas estas participaciones. Les agradezco muchísimo a todas y todos ustedes por su participación en esta mesa. Muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado en esta hora y media de diálogo cultural.